desarrollando el tema, uno de los temas más complejos en medicina china, que es el tema psíquico, el tema realmente psicoespiritual, ¿no? Habíamos hecho una diferencia en que no es equivalente a la psiquiatría ni a la psicología, si bien contempla los aspectos psiquiátricos y psicológicos, pero no son equivalentes, porque la psiquiatría ni la psicología contempla el tema espíritu, y en el caso del Shen sí lo contempla. Es en todo caso la base, y por eso es que desarrollé en las anteriores dos clases anteriores el tema desde esa perspectiva, para que se vaya teniendo una idea de cómo se relaciona el tema del espíritu y todo ese campo, que en definitiva marca, da las características de la conducta, del pensamiento, de las emociones, la manera de sentir de todo ser humano. Hemos visto todo ese aspecto alquímico, podríamos decirse en el sentido del espíritu. Ahora vamos a ir aterrizando al tema energético, y luego el tema energético nos va a llevar propiamente a los distintos cuadros que pueden presentarse como anomalías o perturbaciones a ese nivel. Para comprender estos, ya saliendo un poco del tema químico que estuvimos ahora, y vamos a entrar un poco en la parte energética y bioquímica, para comprender ciertos fenómenos relacionados con la mente y que no son analizables desde el punto de vista de una bioquímica cerebral, es preciso tener conocimientos de bioenergética humana, o sea, todo el campo energético, cosa que no contempla Occidente. Y por eso vamos a desarrollar este campo ya en el plano llamado psicosomática vitalista. Entonces, para la psicosomática vitalista hay que recoger conocimientos propios de la tradición oriental. Vamos a comprender con esto las reacciones psíquicas del individuo bajo el punto de vista energético y establecer pautas para el tratamiento, obviamente, de lo que vayamos hablando. Aquí vamos a entrar a un tema muy importante porque es muy diferente el abordaje del campo de la mente con respecto a cómo lo contempla Occidente. En Occidente, el tema mental, repito porque ya esto ya me dio calor, en el tema mental generalmente se estudia la bioquímica cerebral y casi todo se le atribuye a ese campo, cualquier anomalía, cosa que pueda estar en relación al comportamiento, la conducta, la mente, el psiquismo, las emociones y todo eso se entiende desde el punto de vista de una bioquímica cerebral. Desde el punto de vista de la ¿cómo se llama esto? De la psicosomática vitalista, se entiende de que el desarrollo de la energía que sustenta el psiquismo de un ser humano no solamente está relacionado a la bioquímica cerebral, sino al trabajo de transformación de ciertas energías muy finas que producen los órganos. Por lo tanto, el psiquismo está relacionado directamente al funcionalismo de los órganos, y desde ese punto de vista se conocen a los órganos, pero a los órganos se les entiende como entidades o unidades psicosomáticas, porque no solamente crean una, crean una energía para sostener la fisiología orgánica. Eso quiere decir, por ejemplo, el riñón crea una energía que sostiene la fisiología propia del riñón y todas las vías urinarias, pero también se encarga de la energía de los huesos, de las médulas, alcanzando inclusive el sentido del oído, y aspectos psíquicos que vamos a ver más adelante. El hígado, por su parte, no solamente tiene relación en el campo hepático, sino también en el campo psíquico. Confiere cosas que vamos a ver también así. Por lo tanto, el desarrollo del psiquismo va a comprometer el funcionalismo de los órganos, y desde ese punto de vista, la relación de una enfermedad que puede ser orgánica, tisolar, funcional, fisiológica, puede ser consecuencia de una anomalía psíquica y viceversa, porque están en el mismo paquete y se desarrollan en la misma unidad energética, tanto la energía de la fisiología como también el campo del psiquismo que confiere cada órgano.
Eh, los factores que desde el exterior influyen, por ejemplo, en nuestra cualidad humana, pueden ser físicos o de origen telúrico, cósmico también, porque el ser humano no es una entidad aislada de su entorno, y no solamente de su entorno social, familiar, de pareja, de actividades, de trabajo, sino también de un entorno que es el propio planeta donde vive y el entorno cósmico. Todo eso tiene que ver, incluyendo la alimentación, también puede influir en el campo del psiquismo, el medio ambiente, el medio natural y también energéticos, como pueden ser, por ejemplo, los influjos psíquicos emocionales derivados de un entorno social. Entonces, en ese campo es que vamos a ir desarrollando el tema para ir ya llegando a un conocimiento energético del tema del psiquismo y luego ir planteando ante ello cómo es que se diagnostica y también cuáles serían los, lo necesario para dar una respuesta terapéutica que consiga resolver algunos problemas en ese sentido. En todo caso, es preciso conocer la relación directa que guarda la función física con la psíquica para comprender ciertas pautas, ¿no? Las pautas del comportamiento y los fenómenos del espíritu. Desde la alta antigüedad siempre se ha considerado a los 5 órganos, riñón, hígado, corazón, vaso, páncreas y pulmón, como órganos con capacidad psicosomática. Esto que es milenario, recién en la medicina moderna, creo que no más allá de 40, 50 años atrás, es que ya se consideran algunas enfermedades y se clasifican algunas patologías en el campo psicosomático. No a todas las enfermedades, pero sí algunas ya están dentro del contexto psicosomático. Eso en el caso de la medicina occidental, pero en el caso de la medicina oriental, todas las enfermedades tienen un componente psicosomático. No hay enfermedades psicosomáticas y no psicosomáticas. Todas entran en el mismo paquete porque la energía que origina el funcionalismo orgánico es ahí mismo, ese órgano es el que produce un tipo de energía que genera ese campo mental, ese campo del psiquismo, ¿no? Partiendo, por ejemplo, hay unos postulados generales que en la medicina moderna actual aún se resiste a aceptar, porque aunque recientemente reconozca la individualidad que hay entre el soma y la psique, pues todavía queda mucho campo, ¿no? Porque puedan entenderse y poder de alguna manera conciliar ambos presupuestos, tanto oriental como occidental desde el punto de vista de la medicina moderna. Según la medicina tradicional, hay un concepto donde existe una energía básica que marcará todas las pautas, ¿no? Todas las pautas del desarrollo en contexto físico del ser humano, así como rasgos esenciales de la personalidad. Y esta energía se le llama energía del cielo anterior y vamos a pasar a hacer algunas explicaciones con respecto a esto porque ustedes entenderán que son conceptos distintos a los que maneja Occidente y vamos a tener que de tanto en tanto ver textualmente cómo lo plantean e ir haciendo una explicación para que se vayan familiarizando con el tema, que como les digo no es un tema que se maneje mucho en Occidente. Occidente tiene su manera de ver las cosas, Oriente tiene otra manera distinta de ver las cosas y hay que conciliarlas para tener una idea clara cómo se va a hacer el trabajo. Entonces, dice, esta energía, porque está hablándose de un desarrollo, de una energía que va a marcar rasgos esenciales del carácter de un individuo. Y agrega esta energía se le denomina la energía del siglo anterior o Shonchi. Entonces, eso es lo que vamos a un poquito aclarar antes de seguir el concepto, porque pues, no se vaya a quedar eso un poco medio extraño, ¿no? Se conceptúa, lo hemos visto esto en las primeras clases, pero bajo otro contexto, ahora lo vamos a poner en el contexto psíquico. Cuando en las primeras clases hablamos de dos
grandes categorías o grupos de energías que son el sostén de toda la energética humana, que son las energías hereditarias y las energías adquiridas. Esto quiere decir que el ser humano es un ente energético cuyas energías, algunas provienen de las heredas, y esa herencia viene por parte de la especie y por parte de la familia, en lo que sería el ADN de cada ser humano, y a ese tipo de energías, que en concreto es la llamada Yuan Qi, que es la energía de la especie. Esto hace que nosotros, esta energía hace que nosotros seamos la especie humana, tengamos las características de un ser humano y no de un perro, por ejemplo, ¿no? Somos la especie humana y tenemos características tanto en la forma, las cualidades y cosas que tiene un ser humano. Bueno, esa energía es la que produce una especie, y esa especie, en este caso que estamos hablando, es la especie humana. Otra energía del siglo anterior es la energía Shonchi, que es la energía de la raza, o sea, lo cromosómico, el ADN, lo que heredamos de nuestros padres, de nuestros ancestros. Entonces, estas energías son las energías hereditarias. A estas energías hereditarias se les conoce como, ¿dónde está mi poder? Alguien dijo se llevó, y el único que está aquí sentado no creo que se lo haya llevado en un ratito. Acá está. Voy a borrar esto. Esas energías hereditarias, compuestas de momento por estas dos, la de la especie y de la raza, es lo que se contempla como cielo anterior. Y luego que el ser humano se ha gestado, se ha desarrollado en el vientre materno a partir de la concepción, y nace en el momento que el neonato respira, y luego se alimenta y succiona a través de la teta, la leche que pueda tomar, a partir de ese momento se comienzan a generar otro tipo de energías. A esas energías se le llaman las energías adquiridas. Y esas energías adquiridas se nutren, se sustentan, se basan y se sostienen a partir de la energía que viene del aire que respira el individuo a partir del momento del nacimiento y lo que le toque vivir, y el alimento que a lo largo de la vida lo va a sostener. Todo eso debe generar, producir dos energías importantes para la supervivencia, y esas dos energías son la Ron Chi. Lo pueden encontrar en otros libros como Yong Chi o bien Yin Chi. Nosotros utilizamos Ron Chi, pero lo mismo, Yin Chi. Lo pongo acá estos otros nombres por si acaso algunos ven algún libro y para que sepan que estamos refiriéndonos a lo mismo. Esta energía Ron Chi es lo que conocemos como energía nutricia. Y la otra energía que se adquiere y se produce a partir del nacimiento y a lo largo de la vida es la Wei Chi, que es la energía defensiva. Toda entidad viva, por lo menos que vive en este entorno, en este planeta, toda entidad viva no sería viable como existencia, como proyecto de vida, sino manejar estos dos tipos de energía. Toda entidad viva necesita nutrirse para sostenerse sostenidamente a lo largo del tiempo. No es algo que yo diga yo voy a comer ahora y ya comeré dentro de un año, ¿no? Hay que comer prácticamente todos los días porque eso es lo que necesita el organismo para seguir viviendo. Entonces el ser humano se nutre y de esa nutrición y de eso que come se produce una energía, esa energía es la energía nutricia. Entonces cuando un individuo falla esa energía, se desnutre, al desnutrirse se desestructura, y si se desestructura se muere. O sea, es vital, compromete la supervivencia. La otra energía que no por ponerla en la segunda tiene menor importancia que la primera, porque las dos son importantes para la supervivencia, es la energía defensiva. Todas las entidades vivas tienen un mecanismo de defensa, porque si no tuviese un mecanismo de defensa, un viento frío, cualquier parásito, cualquier cosa lo podría matar.
habría una inmunodeficiencia y cualquier aspecto lo podría llevar a la muerte en poco tiempo, a veces en minutos. Entonces, este mecanismo se adquiere gracias a ese aire que respira y gracias a lo que se nutre también se desarrolla esa energía defensiva. Estas dos energías son las que se llaman cielo posterior. Entonces, estas son las energías humanas que permiten al ser humano tener supervivencia, procrear, ¿no? Alcanzar un nivel de evolución, si no, sencillamente colapsa, no es viable y cualquier ser humano entra en trompo y ahí ya terminó la historia, ¿no? Por eso dice, textualmente lo vamos a ver, dice, según el concepto tradicional existe una energía básica que marcará la pauta del desarrollo en involución, eso después lo voy a explicar eso de involución, física del ser humano como unos rasgos esenciales del carácter. Esta energía es la denominada cielo anterior, o sea, esta de acá, se está refiriendo al cielo anterior. Entonces, de entrada, a diferencia de la psiquiatría moderna y la psicología modernas, que ven la parte bioquímica y conductual, bioquímica cerebral y conductual del individuo, solamente ese aspecto, acá nos habla que el psiquismo de un ser humano tiene mucho que ver, no solo, no es que no tenga que ver lo otro, pero no solo de las experiencias que pueda tener en la vida, los malos momentos, experiencias ingratas que pueden marcarlo y generarle algún daño a nivel del comportamiento, de la mente. Sí, eso también ocurre. Pero lo cierto es que el ser humano, desde el punto de vista del contenido básico, basal del psiquismo, ya viene previsto con determinadas condiciones y características muy únicas en cada ser humano. O sea, hereda ese contexto, ese soporte en el cual se va a edificar su aspecto o su carácter o su psiquismo. O sea, venimos con algo ya. El psiquismo no es que se construya a partir de las experiencias de la vida solamente. Lo que se construye a lo largo de la vida y de esas experiencias es a dar respuesta a algo que yo ya traigo, que ya viene conmigo. Entonces, cuando viene conmigo, lo que viene con un ser humano, y aquí necesitamos hacer una diferenciación muy importante, lo que marca el ser humano, o sea, lo que viene escrito en esos cielos anteriores en cada individuo, es el carácter. El carácter, un poquito, el carácter no es lo mismo que la personalidad. Vamos a ir aclarando conceptos y aclarando términos para no después podernos ir entendiendo. El carácter de una persona no es lo mismo que la personalidad de alguien. El carácter es algo muy propio, muy esencial, muy único de cada ser humano. Y esto viene previsto desde esas energías hereditarias. Marcan el carácter de un ser humano. Las modulaciones, los matices que va a tener esa base de ese carácter se van a ir matizando en la medida de lo que le toque vivir y las respuestas que ese ser humano tenga a lo largo de la vida en todas sus experiencias que viva. Pero trae una base, un carácter, un sello, ¿no? Eso que dicen algunos refranes populares que no por ser populares dejan de ser sabios, como ese que dice genio y figura hasta la sepultura. Bueno, ese genio y figura hasta la sepultura no es la personalidad, es el carácter, ese rasgo esencial, principal, único e irrepetible que cada individuo viene a este mundo y que después se va coloreando, matizando y otras cosas, generando. ¿Qué cosas se genera a partir de ahí? Lo que se conoce como la personalidad. Entonces la personalidad, lo esencial, lo verdadero, lo real en un individuo, o sea, lo que trae consustancial a sus propias naturalezas es el carácter. Esto es esencial. Pero la personalidad no es necesariamente esencial. La personalidad es algo que se va construyendo a lo largo de la vida. Muchas veces
como producto de manipulaciones, presiones sociales, presiones familiares y una serie de cosas que pasan en lo que son las distintas culturas y donde a uno le toque vivir, que va construyendo un aspecto, una forma de presentarse. Y esa forma de presentarse construye eso lo que llamamos la personalidad. E inclusive el término personalidad, desde su etimología y su raíz, de dónde proviene, o sea, el término personalidad y qué es lo que quiere decir. Personalidad quiere decir máscara, careta, de tal manera que la personalidad en relación al carácter, que es esencial y que sí es algo real de un ser humano, la personalidad no es otra cosa que la mascarilla esa que uno se pone para, bueno, a veces como un mecanismo de supervivencia, que uno aprende cosas de cómo actuar y cómo moverse, a veces en entornos muy hostiles, entonces la persona como que se va acomodando y va generando toda una serie de características que no son el carácter, son que va construyendo una personalidad y esa personalidad es su máscara, la máscara que inclusive puede tener varios rostros y un rostro se lo pone en el campo social, otro lo tiene en el campo laboral, o sea, distintas máscaras, pero que no son realmente el ser humano propiamente dicho en esencia, porque lo esencial es invariable, eso está ahí, siempre está ahí, está, preexiste antes de nacer, está latente durante toda la vida que le toca vivir y se va con nosotros para siempre. Pero la personalidad es un artilugio que va cambiando con el tiempo, que devanea con las circunstancias que le van ocurriendo con la vida. A veces somos unas personas hoy en la mañana y podemos presentarnos como otra persona en la noche. Como que si no, no tuviésemos un yo real, un solo yo, una sola individualidad, sino que como si tuviésemos bastantes individualidades y cada uno sale en un momento determinado, es convocado, es estimulado y aparece como una persona tal, pero en otro contexto es otra persona, como si no fuese la misma. De ahí que se explican cosas tan irracionales y tan contradictorias en las personas, e inclusive lo podemos reconocer en nosotros mismos si somos lo suficientemente honestos para darnos cuenta de lo inconsistentes que podemos ser muchas veces en que un yo o algo dice algo en la mañana, absolutamente convencido de lo que es, y en la noche ya tiene una justificación, ya tiene algo para presentar una figura distinta. Es casi como los políticos, algo así, ¿no? Sino que los políticos ya es una caricatura bárbara y exagerada de lo que todo ser humano prácticamente es, que va cambiando, depende cómo van acomodándose las cosas. Entonces,